Ciertamente hemos venido a través de estos medios de comunicación a adorar y alabar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero, mi amado hermano, que usted también ahí en su hogar esté alabando y esté adorando a nuestro Dios, honrándolo, glorificándolo, porque Él es Rey de Reyes y Señor de los Señores. A Él sea toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén, amén. Amados hermanos, yo deseo que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. Que la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que esa paz gloriosa que sobrepasa todo entendimiento inunde sus corazones, sus familias, sus hogares, en fin, todas las cosas que usted emprenda sean respaldados por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, domingo ya, 31 de mayo de este año 2020, ya estamos por finalizar este mes de mayo con la ayuda de Dios, y quiero decirles que una vez más, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios nos ha bendecido en gran manera. Alabo y glorifico el nombre poderoso de nuestro Dios, porque ciertamente se cumple su palabra donde Él dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo lo creo, yo lo declaro con mi boca, creyendo con mi corazón que Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, aunque ciertamente a veces pasamos por valle de sombra de muerte. Sin embargo, la presencia del Espíritu de Dios nos acompaña a donde quiera que vayamos, así como cuando el pueblo de Israel salió con brazo fuerte de Egipto, cuando Dios los sacó de la esclavitud, iban por el desierto. Y dice la palabra de Dios que la presencia de Dios iba con ellos, y por la mañana era una columna de nube que cubría, hermanos, los rayos del sol y les daba pues esa sombra, y por la noche era una columna de fuego que calentaba, hermanos, para que no tuvieran frío. Dios nunca los dejó, nunca los desamparó. Y yo creo que también hoy a nosotros el Señor sigue como un poderosísimo gigante delante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dele gloria y alabanza al Rey de Reyes. Bien, mis amados hermanos, pues una vez más queremos compartir con ustedes el consejo de la palabra de Dios. Confiamos que va a ser de grande bendición para usted y su familia. Yo quiero que me acompañe a la Biblia, a la palabra de Dios. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, vamos a leer los 3 primeros versículos. Claro está que en cualquier oportunidad que usted tenga, le recomiendo que lea todo el capítulo 12 para que usted se empape un poquito más de esta historia hermosa, maravillosa. Sin embargo, vemos en esta historia de cómo la iglesia es perseguida, pero cómo Dios sigue librando a los suyos, cómo Dios sigue dándoles, hermanos, pues esa esperanza de seguir hacia adelante y dándose a conocer como el Dios Todopoderoso. Así que vámonos pues al libro de los Hechos, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de pan sin levaduras. Así que, hermanos, pues este es el pasaje bíblico que hemos tomado para esta reflexión de esta tarde, y yo quiero que usted ponga atención. Le he titulado a este mensaje: primer ataque político contra la iglesia. Primer ataque político contra la iglesia. Yo quiero que oremos, que elevemos una oración para que Dios nos dirija, para que Dios nos bendiga y que su palabra, hermanos, fluya y corra y traiga restauración, exhortación, consuelo. Que Dios haga lo que tenga que hacer por medio de su palabra, y que yo nomás sea un conducto en esta tarde, un canal de bendición, que fluya la presencia de Dios a través de estos labios. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Me acompaña? Ahí donde usted está también, dígale que Dios nos bendiga esta tarde. Señor Jesús, una vez más es invocado tu nombre, que es sobre todo nombre. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias por la salud.
Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has bendecido. Padre mío y Señor mío, vamos a exponer tu palabra, Señor, a predicarla, y queremos que unjas mis labios para que no salga ninguna palabra torpe, sino todo lo contrario, que cada palabra que salga de mis labios, de mi boca, Señor, sea para la edificación de tu iglesia y para los oyentes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén. Así que, mis amados hermanos, paz de Cristo una vez más. Vamos a ver esta reflexión, vamos a oírla, y dice el primer versículo de Hechos capítulo 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Vamos a ver un poquito de este rey Herodes. ¿Quién era este rey Herodes? Hermanos, según los que estudian un poquito más a profundidad la palabra, la historia, dicen que rey Herodes era Agripa, hermanos. Así era conocido como Herodes Agripa. ¿Y quién era este hombre? Este hombre venía siendo el nieto de Herodes el Grande. ¿Se acuerda usted de allá en Mateo capítulo 2, hermanos, cuando llegaron unos magos del oriente preguntando dónde había nacido el rey? Y esta noticia le llegó a los oídos de Herodes. Era Herodes el Grande en aquel tiempo. Y Herodes pues se sintió pues amenazado de que pues había nacido un rey, sabiendo que él era el rey. Y entonces les dijo a aquellos magos: cuando encuentren a ese niño, háganmelo saber para adorarle yo también. Porque ese era el propósito de estos hombres que venían del oriente: adorar al rey que había nacido, a Jesús de Nazaret, a ese niño. Sin embargo, estos hombres fueron avisados por Dios, hermanos, para que se fueran por otro camino, y Herodes el Grande se molestó tanto, se enojó, que mandó matar a todos los niños en aquella época de 2 años hacia abajo, para deshacerse precisamente de ese niño que había nacido y que iba a ser el rey. Sin embargo, hermanos, pues vemos entonces que este Herodes Agripa, el que estamos ahorita mencionando, era el nieto de ese Herodes el Grande. Y parece ser que dicen los historiadores que también el papá de este rey, Herodes Agripa, era este otro hombre, Herodes, ¿qué viene siendo? Antipas, Herodes Antipas. Y usted dirá, ¿quién es ese Herodes Antipas? Antipas era el papá de Agripa, hermanos. Y Antipas fue el que mandó decapitar a Juan el Bautista. ¿Se acuerda cuando la hija de Herodías empezó a danzar y que él le dijo: pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino te doy? Y la mamá le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces aquella mujer le dijo: quiero la cabeza en un plato, una charola, la cabeza de Juan el Bautista. Le dolió mucho a este hombre Antipas, Herodes. Sin embargo, como había dado su palabra, le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, hermanos, es una descendencia: abuelo, padre y ahora el hijo. Herodes es nomás como un título, es como un título romano, hermanos. Y entonces ahora vemos aquí a Herodes Agripa, hermanos, amenazando a la iglesia de Cristo. Este Herodes Agripa se dice que nació en el año 10 antes de Cristo y fue instruido, hermanos. Este hombre fue educado en Roma, pero también dice la palabra de Dios que él gobernó allá en Judea por el año 41, aproximadamente del 41 al 44. Y entonces este Herodes Agripa buscó la popularidad entre los judíos y fingió que él era también, hermanos, pues convertido al judaísmo, con tal de ganarse a los judíos. Él pues les fingió, les dijo: yo también respeto su ley y yo soy igual que ustedes, trato de llevar la ley al pie de la letra. Y era nada más puro fingimiento, hermano, para ganar más popularidad, ya que era un político tremendo. Herodes Agripa, hermanos, fue un político sagaz, capaz de manipular a la gente para su beneficio. Y ese era el propósito de este tremendo Herodes, un político bien sagaz, bien astuto, bien listo, hermanos, que buscaba la manera de ganar votos para él y tener al pueblo judío pues hasta donde pudiera en paz. Así que aquí es donde precisamente este rey, este Herodes Agripa, pues se produce a través de él, hermanos,
el primer ataque político contra la iglesia de Cristo. Habían pasado aproximadamente 8 años desde la muerte de Esteban y de la primera persecución contra la iglesia. ¿Se acuerda usted cuando a Esteban lo apedrearon porque pues él declaraba que Cristo era Dios y lo mataron a pedradas a Esteban y lo empezó la persecución? Se levantó un perseguidor de la iglesia. ¿Se acuerda usted de Saulo de Tarso? Ahora conocido como Pablo, era el perseguidor, pero Dios lo aplacó, hermanos. Dios lo aplacó y de tal manera que se convirtió también al cristianismo. Ahora era un creyente de Cristo, un seguidor del Señor. Sin embargo, a lo largo de esos 8 años se habían acumulado los resentimientos contra la iglesia. El pueblo de Israel, el pueblo judío, a pesar de que iban pasando los años, iban teniendo resentimientos con la iglesia, como que no era muy bien vista, como que siempre el enemigo sutilmente envenenaba los corazones y las mentes de aquellas personas y empezaron a ver con desagrado a la iglesia del Señor. Así que el pueblo estaba lleno de odio contra los cristianos y Herodes Agripa, hermanos, de este capítulo, pues al ser un político tan sagaz, vio ahí una oportunidad para complacer a los judíos. Él dijo, bueno, veo que estos judíos, los líderes judíos del templo, pues no ven muy bien a la iglesia de Cristo, y para ganármelos, para hacérmelos de mi lado, pues voy a perseguir a la iglesia. Y entonces la empezó, hermanos, a perseguir y a destruir a la iglesia del Señor. Esto, hermanos, ayudaría a mantener a los judíos tranquilos y así seguirían dando su apoyo político a la Roma. Pero también, hermanos, pues el nombre de Herodes se daría a conocer en Roma de que pues tiene en paz aquel lugar y tiene el favor de toda esa gente, así que su prestigio y su poder pues iba a ser muy elevado en Roma. Y entonces Herodes, hermanos, inicia precisamente un ataque gubernamental contra los líderes de la iglesia, es decir, que los empieza a perseguir, los empieza a oprimir, los empieza a atormentar, a hacer daño. Así que algunos líderes de la iglesia fueron arrestados. Herodes inmediatamente mandó la orden, dijo, a todos los cristianos, a todos aquellos que profesan ser seguidores de Cristo, me los arrestan y los meten a la cárcel, y ahí los dejan. Fíjense nada más, fueron llevados a prisión, hermanos, y se dice, según la historia, que algunos fueron atormentados ahí dentro de la iglesia, empezaron a ser tormentados, a decirles, o reniegas de Cristo, dejas el camino, o aquí te vas a morir. Y los amenazaban, los atormentaban, fueron maltratados, fueron agredidos, sus casas, sus propiedades, hermanos, fueron destruidas. ¿Y sabe qué hacía en aquel entonces el gobierno de Herodes? Confiscaba las casas y las propiedades de los hermanos y las robaban. Fíjese nada más qué tremendo, era una persecución tremenda sobre la iglesia. Por eso el título, hermanos, pues el ataque político contra la iglesia primitiva. Así que no solamente arrestaban y metían a la cárcel a los cristianos por profesar ser cristianos, seguidores de Cristo, sino que también Herodes, no conforme con ello, él quería ver sangre, quería ver correr sangre, así que agarraron a Jacobo, hermanos. ¿Se acuerdan? Jacobo era el hermano de Juan, eran uno de los 3 líderes principales que Jesús tenía a Pedro, a Jacobo y a Juan. Entonces Herodes agarró a Jacobo, hermanos, y dice que murió, lo mató a filo de espada. Según los historiadores, dicen que cuando dice la palabra de Dios que fue muerto a filo de espada, quiere decir que también le cortaron la cabeza como a Juan el Bautista. ¿Se acuerda que le digo que pues Herodes Agripa viene de una sangre, hermanos, de su abuelo Herodes el Grande, Herodes Antipas su padre, y pura sangre, hermanos, que hierve para matar a la iglesia del Señor? Así que pues manda matar a Jacobo, y Jacobo, hermanos, de hecho no se menciona mucho en el libro de los Hechos, nada más en este pasaje, y ahí, hermanos, pues fue asesinado. Y yo creo que Herodes trató de hacerlo callar de una manera, hermanos, como muestra clara de que fue muy activo en el servicio de la obra de Dios. Por eso lo mató.
porque era muy activo. Él predicaba, hermanos, y andaba publicando que Jesucristo había resucitado de los muertos, que Jesucristo venía pronto, que Jesucristo sanaba, que Jesucristo era la vida eterna y que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de los señores. Y por eso a Herodes no le gustó, dijo: esto me está estorbando para mi política, para ascender a puestos elevados en Roma. Y entonces, hermano, pues él hace precisamente ese ataque político contra la iglesia del Señor. Así que este hombre fue muerto a filo de espada, Jacobo. Pero ya cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, ya le había dicho a Jacobo, le dijo que él sufriría por martirio. Ahí en Mateo 20:23, para si a usted le gusta leer un poquito más adelante. Así que Herodes, hermanos, pues empieza a perseguir a la iglesia del Señor. Y esto pues agradó a los judíos, se los echó a la bolsa al tremendo, porque los judíos le aplaudían, hermanos, con tal de que exterminara la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo. Pues ellos estaban muy contentos. Dijo Herodes: ya me los estoy echando a la mano. Así que parecía, hermanos, parecía nada más que el plan de Herodes pues estaba funcionando. Así que dijo: bueno, vamos a acelerar más este caso. Y él en su corazón tiene ese sentir de agarrar al principal líder de los cristianos de aquel tiempo, de la iglesia primitiva, al apóstol Pedro. Dice: agarrando al apóstol Pedro, se va a derrumbar esta iglesia, va a desaparecer totalmente. Así que agarran a Pedro, hermanos, y pues la intención del corazón de Herodes era matarlo, ejecutarlo. Sin embargo, pues no lo pudo hacer porque se atravesó precisamente la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la Pascua. Y según la ley, hermanos, no se podía quitar la vida a nadie mientras estaba la fiesta de la Pascua. Así que Herodes pues dice: bueno, como no lo podemos matar todavía a Pedro, vamos a meterlo a la cárcel y ahí lo vamos a retener hasta que pase la fiesta. Y pasando la fiesta, le cortamos también la cabeza. Así que, mis amados hermanos, pues ahí está una vez más Pedro en la cárcel. Y dice Herodes: quiero que haya 3 grupos de 4 soldados que lo estén vigilando día y noche. Porque Herodes, hermanos, sabía que ya Pedro había estado en 2 ocasiones en la cárcel por causa del nombre de Cristo Jesús. Y en esas 2 ocasiones Dios lo liberó de la cárcel. De tal manera que Herodes decía: no se vaya a escapar otra vez por tercera vez, no se nos vaya a ir de las manos Pedro. Así que puso a 2 soldados, a uno de cada lado de Pedro, hermanos, allí en el calabozo, en la cárcel, y les puso por ahí sus grilletes en las manos. Pedro estaba atado, hermanos, amarrado, encadenado a un soldado a su izquierda y a un soldado a su derecha. Y no conforme con eso, Herodes dijo: no, se me hace que este se va a escapar. Pongan 2 guardias allí en la puerta y otros 2 más allá adelante. Y total, hermanos, que estaba bien vigilada la cárcel. Y pues para Pedro, hermanos, era algo insoportable todo esto. Sin embargo, como dice el Salmo 91:15, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Pedro estaba confiado, hermanos, estaba con la confianza de que Dios lo iba a librar. Esa era la fe, la confianza de Pedro. Y estaba tranquilamente. Mientras tanto, hermanos, allá la iglesia estaba en oración sin cesar. La iglesia estaba fervientemente orando a Dios para que Pedro saliera de la cárcel. Así que hay 2 contrastes, hermanos. Mientras Herodes Agripa tenía sed de venganza, sed de matar a Pedro, había un grupo de hermanos cristianos que oraban sin cesar. En la casa de María, la madre de Juan Marcos, estaban todos orando los hermanos fervientemente. Estaban pidiendo, estaban clamando para que Dios interviniera, para que Dios hiciera algo por la vida de Pedro, ya que ellos sabían que ya Jacobo había sido muerto a filo de espada. Sabían que algunos hermanos habían sido encarcelados injustamente, habían sido maltratados, y la iglesia oraba, hermanos. Y esto es bonito porque la iglesia, hermanos, pues ellos nunca no fueron con un abogado. La iglesia de Cristo no salió corriendo a decir: contrátate un abogado rápido, el mejor abogado que haya aquí en Jerusalén,
para ir a defender a Pedro. Tampoco, hermanos, la iglesia se levantó en un meeting con pancartas diciendo: liberen a Pedro, Pedro es inocente, Pedro es inocente. Y por el palacio del rey Herodes jamás hicieron esto de andar haciendo mítines, sino todo lo contrario, hermanos. Ellos entraron inmediatamente a la presencia de Dios, a orar, a pedir, a clamar, y eso es una enseñanza, un principio que usted y yo debemos de aprender en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad, en cualquier problema que nosotros nos encontremos. En vez de andar gritando, hermanos, vociferando, vámonos mejor de rodillas a los pies de Cristo y pedirle que Él ponga los medios para que ese problema, esa situación sea resuelta por la mano poderosa del Señor. Así era como se manejaba la iglesia primitiva de antes. Por eso había milagros, había sanidades, había prodigios. La iglesia iba creciendo, hermanos, grandemente. Aunque estaba en medio de la persecución, ellos más, hermanos, más entraban a la presencia del Señor. Así que pues tenemos un bonito principio de esta iglesia para que cuando usted esté pasando por momentos difíciles, ore, hermanos, sin cesar. Busque la presencia de Dios, porque Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro médico, Cristo es nuestro Señor, es nuestro Dios, y Él tiene, hermanos, la solución para cualquier problema de nosotros. Así que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Así dice 2 de Corintios 10:4. Nosotros necesitamos, hermanos, tomar esas armas de la oración, de la palabra de Dios, para defendernos cuando es atacada la iglesia del Señor. Así que Pedro ahí estaba encadenado, la iglesia orando, Herodes, hermanos, casi sobándose las manos, porque ya estaba pasando la fiesta de la Pascua. Esa noche, la última noche que Pedro iba a estar en la cárcel, hermano, porque ya al día siguiente iba a ser ejecutado, le iban a cortar la cabeza. ¿Y qué cree que Pedro estaba haciendo? Dormido. Él se durmió tranquilamente sabiendo que al día siguiente lo iban a matar. Él no estaba nervioso, no se estaba comiendo las uñas, no se estaba jalando los cabellos. No, hermanos, dice la escritura que Pedro dormía como si nada estuviera pasando. Eso es lo que también nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios, como cristianos. Que cuando estemos, hermanos, bajo la tormenta, bajo la presión del enemigo, nosotros debemos de estar tranquilamente confiados, dormir tranquilos, comer, hermanos, porque a veces hasta el apetito se nos va, en ocasiones se nos va el sueño, a veces no hayamos qué hacer, y eso que no estamos en persecución, nada más estamos ahí, hermanos, dentro del hogar, dentro de la casa por algún tiempo, y a veces nos desesperamos. Sin embargo, debemos de estar tranquilos, debemos de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que Pedro está ahí, atado de las muñecas con un soldado a cada lado, y dice, hermanos, que pues de repente llegó el ángel del Señor y se alumbró todo aquel lugar. Cuando la presencia, hermanos, del cielo llega a donde nosotros estamos, se alumbra. Las oscuridades, hermanos, las tinieblas se disipan, se van. Y así que aquel ángel llegó, y yo me imagino aquel ángel viendo a contemplar a Pedro ahí, hermanos, no sé, sentado ahí, bien dormidito, tal vez hasta roncando el tremendo, como esos niños inocentes que no ni deben ni temen a nada, hermanos, duermen tranquilamente como angelitos. Ahí estaba Pedro, los soldados, hermanos, al momento que aparece el ángel, pues yo no sé, entró un sueño profundo en la vida de ellos o se quedaron impactados. La Biblia no nos dice qué fue lo que sucedió con los soldados que estaban ahí, pero sí nos dice, hermanos, que el ángel le tuvo que picar las costillas a Pedro, porque no se despertaba, tal vez, aunque no lo dice, pero yo me lo imagino que es, Pedro, y Pedro, no, hombre, tranquilote, a gusto, hasta que le picó las costillas, hermanos, y dice que Pedro le abrió los ojos y despertó, pero él pensaba que era una visión, él pensaba que era un sueño lo que estaba sucediendo, y cuando vio que ya aquellas cadenas que tenían atadas en sus muñecas, en sus manos, hermanos, se abrieron automáticamente, se abrieron,
y los soldados ni cuenta se dieron, quedaron también profundamente dormidos. Allí estaban, y Pedro pues no entendía lo que estaba sucediendo. Y es que la iglesia de Cristo estaba orando fervientemente por el favor, hermanos, de Pedro, por la vida de Pedro. El Señor escuchó esa oración y el Señor actuó de una manera milagrosa en aquel lugar. De esa manera es como Dios se mueve. Cuando el pueblo clama, cuando le cree a Dios, Dios, hermanos, empieza a trabajar de una manera poderosa, hermosa y maravillosa. Alabe y glorifique el nombre del Señor, porque ese es el mismo Dios que usted y yo servimos. Ese Dios que hace milagros todavía en este siglo XXI. Así que Pedro pues está ahí atónito, no lo cree, y le dice el ángel: Pedro, ponte las sandalias, levántate, ponte tu manto y vámonos. Entonces, hermanos, pues Pedro se pone sus sandalias y todo y se levanta. Qué importante, hermanos, es que nosotros necesitamos levantarnos de la condición en que nos encontramos en ocasiones. El ángel del Señor vino y tocó a Pedro y le dio la orden: levántate. Y así, hermanos, la presencia de Dios llega a nuestra vida. Pero usted también tiene que levantarse. Usted tiene que hacer, hermanos, el esfuerzo de levantarse de esa condición en la que está. Tal vez ahorita usted está triste allí, está sin ganas de seguir. Tal vez usted tiene algún problema, alguna dificultad, no tiene las fuerzas necesarias, pero el Espíritu de Dios está llegando a tu vida en este momento, está tocando tu corazón y solamente Él te dice: levántate. Y esas cadenas de tristeza, esas cadenas de enfermedad, esas cadenas de flojera, de todo lo que estuviera ahí, hermanos, estorbando en tu vida espiritual, hoy en el nombre poderoso de Jesucristo se rompe. Y ahora el Señor te está diciendo: levántate y vístete y a predicar su palabra. Así que, hermanos, pues Pedro se levantó y le dijo el ángel: sígueme. Y Pedro todavía lo iba siguiendo, pero así como un poco confuso, como que todavía pensando él que si estaba dormido, que si estaba soñando, que si era una visión. Y lo que va viendo Pedro es que el ángel va caminando y ¡pum!, automáticamente se abren las puertas de la cárcel. Y yo me imagino a Pedro: wow, ¿y esto cómo lo hace? Y los soldados que estaban allí en la puerta, hermanos, pues también atónitos, dormidos. Yo no sé qué les pasaría a esos ángeles, pero no actuaron, ni cuenta se dieron. Y luego siguieron caminando y se abre la segunda puerta automáticamente, como si trajera de esos que usamos ahora, hermanos, de esos como controles, pip, pip, y que se abren las puertas. Así iban abriéndose las puertas en aquel tiempo. Y Pedro se quedaba maravillado. Sin embargo, ya iban a salir a la puerta principal, una puerta de hierro, de acero, hermanos, fuerte, grandota. Y dice: no, a mí se me hace que esta puerta no la va a abrir. Esta está muy pesada. Sin embargo, hermanos, cuando llegaron, ¡brum!, se abrieron las puertas de par en par. ¡Wow! Así Dios, hermanos, en nuestra vida, si tú te levantas, se van a romper esas cadenas de opresión, de tristeza, de muerte. Se van a romper. Pero en ti y en mí está de ponernos en pie, de tomar ánimo, de recobrar ánimo y empezar a caminar. Y las puertas de bendiciones se van a ir abriendo una tras otra. Y tal vez vas a llegar a una puerta en la cual tú digas: no, se me hace que aquí va a estar un poco difícil. Lo veo, pero muy tremendo. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible, hermanos. Él abre puertas. Y donde Él las abre, nadie las cierra. Y donde Él cierra puertas, nadie la abre, porque Él es el Todopoderoso. Así que dale gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de los Señores. De tal manera que Pedro, hermano, pues ya se encuentra en la calle, ya no está en la prisión. Herodes allá también está dormido en su palacio. Allá está esperando, hermanos, el momento de que amanezca para cortarle la cabeza a Pedro. Pedro se encuentra, hermanos, fuera de la cárcel. La iglesia, en la casa de María, madre de Juan Marcos, todavía intercediendo, todavía orando. Ellos, hermanos, toda la noche oraban. Paz de Cristo, hermanos. Hemos perdido ese hábito, ese principio de la oración, de la intercesión. Lamentablemente la iglesia actual de Cristo, hermanos, nos hemos descuidado en la consagración, nos hemos descuidado en la oración.
Ya la iglesia de Cristo ya no ora, hermanos, ya no intercede, ya no clama, ya nos hemos enfriado totalmente, estamos congelados, hermanos, porque si mucho oramos un ratito nada más. Ya lo decíamos el día de ayer en el programa, hermanos, que hay alguien que ya se acuesta, se duerme y no ora, no encomienda a su espíritu al Señor. Hay alguien que ya se despierta por las mañanas y ni siquiera le da gracias a Dios, ni ora, ni nada. Y así como se levanta, se va a trabajar a los quehaceres. Y es más, hemos llegado al grado de que hay hermanos que ya cuando almuerzan, comen o cenan, ya ni siquiera oran dándole gracias a Dios por los alimentos. Dicen, ¿para qué? No, ya es pura religiosidad. No, ¿para qué orar? Ándale, sírveme, si ya lo que quiero es comer. Hemos sido, hermanos, tan insensibles a la presencia de Dios. Hemos sido tan ingratos, hermanos, que sabiendo que Dios nos muestra su amor y su misericordia día con día, momento tras momento, el Señor nos da aliento de vida, nos protege, nos cuida, nos bendice. Y somos tan malagradecidos que ni siquiera para darle gracias a Dios por los alimentos que pone a nuestra mesa. A veces somos tan ingratos que llegamos a la casa y caemos en cama sin darle gracias a Dios por el día en cual nos cuidó, nos protegió de todo accidente, de la muerte, de tantas cosas, hermanos, que nos hemos descuidado. Sin embargo, la iglesia primitiva estaba orando, ya estaba amaneciendo y todavía la iglesia estaba orando fervientemente, hermanos, pidiéndole a Dios que Dios tuviera misericordia de Pedro y lo sacara. Y ellos no sabían que mientras ellos estaban orando, Dios estaba trabajando. Paz de Cristo, hermanos. Cuando usted ora, crea, hermanos, tenga la fe de que Dios está actuando de una o de otra manera. Así que, pues Pedro, hermanos, se va directamente a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde yo me imagino que allí era como una casa de una célula. Allí era donde se reunían los hermanos a orar, hermanos, a cantar, a alabar el nombre poderoso del Señor. Así que Pedro inmediatamente se va, el ángel, hermanos, pues se va al cielo. Pedro sigue en su vida y dice, yo tengo que ir a dar testimonio, yo tengo que ir a testificarles a mis hermanos que Cristo ha hecho cosas hermosas y maravillosas. Y llega entonces Pedro, hermanos, a la casa de aquella donde estaban los hermanos y toca la puerta y inmediatamente por ahí una jovencita, hermanos, pues ahí andaba sin orar. Ya ves, siempre hay alguien por ahí que no ora, pero siempre está al pendiente de lo que está sucediendo alrededor. Esa es otra cosa muy buena. Así que toca, y esta muchachita parece ser que se llamaba Rode, y Rode sale inmediatamente a la puerta a ver quién toca y se asoma y ve a Pedro. Y Pedro le dice, paz de Cristo, Rode. Y Rode, hermanos, por la emoción de ver a Pedro, le cierra otra vez la puerta en las narices, no lo deja entrar y sale corriendo donde están todos los hermanos allá orando con sus manos levantadas y les dice, hermanos, hermanas, ¿qué creen? Ahí está Pedro en la puerta. Y por ahí se levantaron los hermanos y le dijeron, estás loca, Rode. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que está Pedro? Si Pedro está en la cárcel. Yo me imagino a Rode, pues que no están orando ustedes por Pedro para que Dios lo saque. Pues sí, pero ahí está. Dice, ha de ser el ángel de Pedro. No, es Pedro. Y Pedro seguía insistiendo y tocando, hermanos. Y hasta que fueron y le abrieron y era Pedro. Y todos empezaron a gozar, a alegrarse porque Pedro estaba libre. Sin embargo, Pedro les dice, cállense, porque Herodes ahorita se va a despertar y va a salir tras de mí. Yo lo que vengo es a darles testimonio de que su oración ha llegado a Dios y Dios me ha libertado de la cárcel, me ha sacado porque en la mañana ya estaba por amanecer. Dice, ahorita en unas cuantas horas Herodes se va a levantar y va a querer cortarme la cabeza, pero Dios me ha ayudado y yo les quiero exhortar y les quiero decir que sigan adelante, que nunca se suelten de la mano de Dios, que Dios siempre nos va a ayudar, siempre nos va a defender. Y así que todos se gozaban y Pedro, hermanos, pues siguió su camino porque sabía que Herodes lo iba a buscar. Y así que ya en 2-3 horas amaneció y Herodes, hermanos, se levantó en su palacio. Y era el ataque político contra la iglesia, matar a los líderes de la iglesia de Cristo. Decía, ahora sí, me voy a escabechar, voy a cortarle la cabeza a ese Pedrito. Y inmediatamente les habla a algunos de sus soldados, tráiganme a Pedro,
al que tenemos ahí en la cárcel. Y cuando fueron los soldados se dieron cuenta que Pedro ya no estaba. Y le dijeron: Herodes, Pedro se ha escapado una vez más, se nos ha ido de las manos. Y Herodes decía: no, ¿cómo es posible? Lo teníamos encadenados con 2 soldados, otros 2 soldados ahí en la puerta. Para el hombre, hermanos, es imposible, pero para Dios todo es posible. No hay cadena, no hay atadura, hermanos, que Dios no pueda romper. Por eso es necesario que nosotros sigamos confiando en Dios, aún en este momento tan difícil que a nivel mundial se está presentando. Nosotros nunca debemos, hermanos, soltarnos de la mano de Dios. Siempre debemos de estar confiando en que el Señor va a obrar una maravilla, que Dios va a obrar, hermanos, algo milagroso, que Dios va a abrir puertas de bendiciones donde quiera que vayamos, que no estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hermanos, Herodes se enoja porque no está Pedro, se enoja porque se le fue de las manos, y entonces manda a matar a todos esos soldados que estaban cuidando a Pedro. Hoy es necesario que hoy es necesario que yo y todos, hermanos, testifiquemos de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Dios hasta aquí nos ha ayudado, Dios hasta aquí nos ha bendecido. ¿Qué hizo Pedro, hermanos, cuando Dios lo liberó de la cárcel? Inmediatamente fue a testificarle a sus hermanos las maravillas del Señor, de cómo Dios lo había librado de las manos de Herodes. Y él, hermanos, les dio testimonio a la iglesia, y la iglesia se gozó y siguió predicando en el nombre de Cristo Jesús. Yo espero que usted también venga y testifique el día que abramos aquí la iglesia, hermanos, que ya pronto vamos a abrir aquí la iglesia. Venga y testifique de cómo Dios lo liberó, de cómo Dios lo sustentó, de cómo Dios nunca lo abandonó, que Dios siempre estuvo con usted. ¿Sería usted un mal agradecido? ¿O sería yo un mal agradecido si no testificara del poder y del amor de Dios, de cómo el Señor hasta aquí nos ha bendecido y nos ha ayudado en gran manera? Así que, mis amados hermanos, esperamos en Dios que ya cuando se abran las iglesias haya muchos testimonios. Es más, que se agarre hasta la fila para decir yo, y que diga yo, a ver, 5 por aquí, 5 por acá y otros 5 por acá, y vamos así, sana distancia, pero todos dando testimonio de que hasta aquí Jesucristo nos ha bendecido, y no solamente a nosotros, sino a nuestra familia, a la iglesia del Señor. Así que, mis amados hermanos, el ataque político contra la iglesia ha sido siempre, hermanos, de generación en generación. El enemigo quiere destruir a la iglesia del Señor, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios está como un poderosísimo gigante. ¿Sabe usted por qué? Porque Él la compró con su sangre preciosa. Costamos carísimos, hermanos. Somos, hermanos, propiedad de Dios, y por eso nosotros debemos de tener esa plena confianza donde quiera que estemos. Cualquier situación que esté prevaleciendo a nuestro alrededor, siempre bien confiados en Dios. Yo quiero que usted duerma tranquilo, hermanos, que a lo mejor vienen por ahí algunos ataques de preocupaciones, de estrés, de ansiedad. Usted esté tranquilo confiando en Dios, así como Pedro ya le iban a cortar la cabeza, ya nomás estaba esperando a que amaneciera. Sin embargo, Pedro, hermanos, dormía tranquilo como si nada fuera a pasar. Así quiero que usted también actúe. A pesar de que estamos viendo terror, miedo, angustia, dolor, muerte, usted esté tranquilo confiando en el Señor Jesucristo. Voy a invitarlo para que ahí donde usted está se ponga de pie con toda reverencia, y vamos a darle gracias a Dios de antemano ya desde ahorita, y dar testimonio y decirle: Señor, gracias porque hasta aquí tú me has bendecido y tú me has ayudado. Ya está usted de pie, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, una vez más invocamos tu nombre y damos gracias, Cristo de la gloria, porque tú nos has ayudado, porque no nos has dejado. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, somos testigos de tu poder. No lo podemos negar, que tú has sido bueno y misericordioso. Gracias, gracias, Cordero de Dios. Aleluya, adórele, alabe a Dios porque Él es bueno. Bendito, bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Cristo maravilloso. Alabado seas, Jesús de Nazaret. Adórele.
consume por dentro el quererte ver. Vine a adorarte, vine a exaltarte, a darte mi ser, oh Rey, al amanecer y al atardecer, pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé, me consume por dentro el quererte ver, pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé, me consume por dentro el quererte ver. Amén, aleluya. Tal vez usted se ha de estar preguntando, bueno, ¿y por qué no salvó también a Jacobo, así como a Pedro? ¿Por qué Dios no tuvo misericordia de Jacobo? Déjeme decirle, hermano, que Jacobo había terminado ya su tiempo, ya había cosechado él, había hecho lo que Dios le había encomendado de predicar la palabra, y era el tiempo, hermanos, de partir a la presencia del Señor. A Pedro todavía le faltaba mucho por hacer, así que a veces así suele suceder, algunos se adelantan porque ya hicieron lo que tenían que hacer, hermanos, y descansan en el Señor. Otros todavía estamos con vida porque todavía tenemos trabajo por hacer. Así que levántese de esa condición en el nombre de Cristo, porque hay muchas cosas todavía por hacer en la obra de Dios. En el nombre poderoso de Cristo, yo declaro palabra de bendición sobre su vida, su familia, su negocio, su trabajo, todo lo que usted haga, que Dios lo prospere en gran manera. Así que este es mi deseo y así declaro esta palabra el pastor Gerardo Córdoba, desde aquí, desde esta trinchera, en la 8ª Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, en Chihuahua, Chihuahua. Vamos a seguir cantando y alabando el nombre poderoso del Señor. Y así que, mis amados hermanos, mi deseo es que Dios les bendiga en gran manera. Bendiciones, bendiciones. Pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé, me consume por dentro el quererte ver, pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé, me consume por dentro el quererte ver. Vine